Como tercer invitado tenemos a Cristian Andreani, quien nos estará compartiendo el tema riesgos de la continuidad en medio de la transformación de negocios. Cristian cuenta con más de 20 años de experiencia brindando servicios de auditoría y consultoría de sistemas a importantes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en ambientes complejos de tecnología de la información. Se ha especializado en diversos sectores como financieros, aeronáuticos, alimentos, minería, energía, consumo y retail, entre otros. Tiene el grado de licenciatura en Sistemas de la Información y ha participado en numerosos proyectos de mejora de ambientes de control para cumplimiento regulatorio. Se ha especializado en ciberseguridad y ha desarrollado proyectos asesorando a CIO, IT Strategy, IT Innovation Agenda, IT Governance, entre otros. Además, ha publicado artículos en publicaciones especializadas y ha sido orador en foros relacionados con tecnologías de la información en México y en América Latina. Durante los próximos minutos, Cristian Andreani nos compartirá sus conocimientos y su amplia experiencia. A través del icono de Q&A o preguntas y respuestas que tienen en la barra inferior, podrán realizar sus preguntas y comentarios que serán abordados al finalizar la sesión. Les informamos también que al terminar la sesión estaremos haciendo un tercer sorteo de una beca de 15% para nuestra especialización en ciberseguridad que iniciará el próximo 30 de noviembre. Para participar, los invitamos a escribir su nombre y correo electrónico en el chat de esta sesión. Les recordamos también que el link de grabación de este simposio se les enviará al correo que ingresaron en su registro. Muchas gracias y bienvenido, Cristian. Hola, muy buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien, espero que estén todos muy bien de salud. Y permítanme que les voy a estar presentando un poquito lo que vamos a hablar. Me dicen ahí cuando la puedan estar viendo, no sé si la pueden ver. Listo, se ve muy bien. Perfectísimo. Muy bien, bueno, la verdad que a mí es un placer estar con ustedes, ser parte de este evento y más que nada traerles a ustedes un tema que para mí es muy apasionante, que siempre es un tema que ha sido visto desde una segunda óptica, muy relegado de los temas de importancia, y solamente cuando sucede alguna situación particular de interrupción prolongada es cuando todo el mundo dice, ¿y dónde está el plan de continuidad? ¿No? Eso es un tema que realmente pasa en todas las organizaciones y más ahora, desde marzo venimos en un proceso de pandemia donde este proceso lo único que empezó a demostrar que existe, ¿sí?, un riesgo que se llama pandemia, que ese riesgo generalmente no ha sido considerado en ninguno de los planes de continuidad de las organizaciones. Pero independientemente de eso, independientemente de que ahora no quiero ahondar en qué estamos haciendo con ese riesgo, lo que quiero ahondar es que eso nos derivó en una serie de explosiva de nuevas actividades, explosiva de nueva transformación de negocio para poder, digamos, empezar a mejorar la operación, empezar a, digamos, a tener una mayor capacidad de respuesta hacia nuestros clientes. Y en ese entonces, esa situación lo que nos hace es estar digamos, haciendo muchos cambios profundos, y en esos cambios profundos el plan de continuidad otra vez vuelve a pasar a un segundo plano y otra vez vuelve a ser un protagonista, digamos, no importante, no clave, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta para la resiliencia de la operación. La idea un poquito es estar hablando... vamos a hacer una pequeña introducción de lo que implica, de lo que es
continuidad, lo que implica en estos momentos los temas de continuidad. Por otro lado, vamos a hablar de algo muy importante de gestión de riesgos, pero la gestión de riesgos en cuanto a los temas relacionados con la continuidad. Luego vamos a mencionar 10 aspectos clave de continuidad para la transformación de negocio que me gustaría que estén bien presentes para todos aquellos que están sufriendo algún cambio bien profundo en la operación, bien profundo en la tecnología, y que tienen que tener en cuenta en términos de continuidad. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito de 4 reflexiones claves a considerar en estos tiempos. En principio lo que me gustaría es que estemos hablando como introducción es el concepto de continuidad. Si nos basamos, ¿qué es la continuidad? ¿Qué es la continuidad operacional? Digamos, es un conjunto de procedimientos ordenados, ¿sí?, que a partir de una interrupción prolongada, ¿sí?, nos va a poder permitir a las organizaciones poder recuperar a una, vamos a decir, a una modalidad esperada de operación, porque no pensamos estar en un ambiente de recuperación a un 100% de la operación, pero nos va a poder permitir recuperar a una modalidad esperada, mínima, que necesitamos para poder operar, ¿sí? Es el punto de inflexión clave entre no perder mayor dinero, ¿sí?, y a un costo, y esa recuperación tenerla a un costo absolutamente razonable, ¿no? Porque muchos negocios, ¿sí?, operan de distinta manera, con distinta tecnología, con distintas aplicaciones, interactúan de distinta manera, y eso implica que posiblemente tengamos que tener mayor o menor inversión en poder recuperar dependiendo de la necesidad de negocio, ¿sí? O sea, como siempre dije, en realidad, Business Continuity Plan o un Disaster Recovery Plan para las organizaciones no es absolutamente igual para todas. O sea, cada organización tiene que tener su propio plan, cada organización tiene que construir sobre la base de cómo quiere recuperar y hasta dónde va a tolerar perder, dependiendo de la estrategia de negocio que tengan. Y esto es clave, ¿sí? Yo digo porque muchos clientes cuando tienen alguna interrupción prolongada y no pueden recuperarse, y muchos derivados ahora de los riesgos de ciberseguridad, es como que necesitan y nos piden poder ver si tenemos algo muy a mano que podamos implementar rápido, y eso, digamos, no es la forma en la cual se puede hacer un adecuado plan de continuidad para una organización. Entonces, si vemos los retos, en principio, de la continuidad ante la pandemia es, su organización tiene la estrategia y los recursos necesarios para enfrentar una disrupción prolongada, ¿sí? Eso, nosotros esperamos que en marzo seguramente esperamos que la pandemia iba a ser una cuestión de un mes, ¿sí? Pero ya llevamos a prácticamente casi 9, 10 meses que estamos operando de esta manera, y sin embargo, eso quiere decir que fuimos y somos capaces de ser resilientes. Ahora, dentro de esa capacidad, mucho tiene que ver en que en realidad, como seres humanos, tratamos de, por cualquier medio, tratar de ser imaginativos y tratar de ver de qué manera podemos hacer con lo que tenemos, ¿sí?, la continuidad operativa que necesitamos y que nos piden. Sin embargo, ¿sí?, eso no quiere decir que se haga a un costo razonable. Eso no quiere decir que se haga en el momento que necesitamos. Muy probablemente, si no contamos con una estrategia y los recursos necesarios, lo que va a poder permitir es que posiblemente sí seamos resilientes, pero a un costo muy alto. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Por otro lado, y un tema muy importante es
durante la pandemia han surgido nuevos escenarios de riesgos relacionados con la operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aceleración de la transformación en la operación hizo, ¿sí?, que obviamente estemos utilizando nuevas tecnologías, que estemos utilizando nuevos procesos, que inclusive estemos incorporando nuevos devices que hoy no teníamos considerados, ¿sí? Y que obviamente nos da una nueva gama de riesgos que vamos a tener que poder estar mitigando. Y esos son escenarios que tenemos que ver cómo damos una respuesta adecuada. ¿Comprendemos los riesgos principales nuevos en la operación y en la cadena de suministros? Porque uno de los temas que seguimos hablando también en la nueva normalidad es tener un enfoque de client centricity. Si tenemos un enfoque de client centricity, eso va a pegar absolutamente en toda la cadena de valor para poder llegar al cliente, en la forma que llegamos al cliente, y esa cadena de valor va a involucrar nuevas tecnologías, nueva interacción, nuevos equipos de trabajo, ¿sí?, que posiblemente tengan y necesiten tener administrados adecuadamente los riesgos nuevos, ¿sí? Entonces, es muy importante comprender adecuadamente de qué manera, si bien estamos trasladando la reinvención de nuestra operación en algo mucho más simple, ¿sí?, esa simplicidad, qué riesgos trae detrás, ¿sí? Y por otro lado, la transformación digital acelerada en las organizaciones deja atrás muchas operaciones manuales y también redefine la operación normal. ¿Qué implica eso? Todos los planes anteriormente que teníamos de continuidad siempre se veían reflejados en actividades alternas manuales, ¿sí?, que posiblemente alguien manejaba en algún, digamos, Excel, o alguien manejaba en alguna otra planilla, incluso hasta libros físicos para poder llevar determinados registros, ¿sí? Pero esa situación ahora se complicó muchísimo más, porque ahora imagínense que esta transformación acelerada hizo que muchísima información crítica ahora esté trasladada en forma remota en muchas estaciones de trabajo. Entonces, ¿tenemos realmente identificado dónde está la información crítica en la nueva operación, en la nueva forma de operar que tenemos en la organización? Esto es un tema que ahora vamos a estar andando un poquito más, pero me gustaría que tengan en cuenta este reto. La nueva forma de operar en las organizaciones cambia por completo la estrategia de recuperación. Nada que teníamos anteriormente va a ayudarnos a poder tener ni siquiera una base, ¿sí? A lo sumo podemos tomar los títulos, si quieren, del plan de continuidad que teníamos viejo para poder ver cómo teníamos que llenarlo, pero el contenido absolutamente se tiene que reinventar, absolutamente tiene que ser from scratch, porque realmente la forma en la cual hoy estamos operando es radicalmente diferente. Acá tenemos 4 grandes temas en la pandemia. En primera instancia, que la contingencia lo ha acelerado todo, y en primera instancia, los temas de seguridad ya no se encuentran dentro de la misma red corporativa, ¿sí? Esos han pasado los perímetros y ya la administración de las aplicaciones, inclusive ya sea por temas de nube, o ya sea por temas que están acercándose a servicios de Infrastructure as a Service, eso va a permitir que sea mucho más allá del perímetro lógico que generalmente las organizaciones tenían, y eso implica un nuevo enfoque en la forma de administrar los riesgos, ¿sí? Nuevos proyectos de uso de herramientas en la nube, ¿sí? El aumento de usos de dispositivos personales para acceder a aplicaciones e información corporativa. Eso también trae un riesgo muy importante que tenemos que tener muy en claro cómo se está administrando. En cuanto a otro tema bien importante dentro de los retos es, tenemos una continua evaluación de amenazas y brechas de seguridad. Cuando nosotros emprendemos el viaje del desarrollo de un plan de continuidad, el primer punto que tenemos que hacer es el análisis de riesgos, ¿no? Ese análisis de riesgos ante nuevas tecnologías y
continuos y continua evolución de amenazas, ¿sí? Hace que tengamos una mucha más facilidad a materializar esos riesgos. Entonces, un tema muy importante es de qué manera vamos evolucionando los riesgos que estamos administrando con la nueva tecnología que vamos adquiriendo. Y por otro lado, tenemos nuevos proveedores para agilizar todo lo que es, digamos, el acceso a través de nuevas estructuras de negocio. Vamos a utilizar robots para automatizar procesos, vamos a utilizar inclusive algunas fintechs que nos ayuden a poder cobrar o pagar servicios con nuestros clientes en forma mucho más contactless, vamos a decir. Vamos a utilizar Internet de las cosas, incluso dentro de lo que es la parte industrial. Si tenemos una planta de procesamiento, vamos a utilizar Internet de las cosas dentro de la planta de procesamiento, y eso nos va a agilizar y va a tener muchísima más exposición al riesgo que vamos a tener que tener en cuenta, porque la forma de operar va a ser absolutamente distinta. En cuanto a las nuevas respuestas ante una contingencia, acordémonos que ahora estamos con toda la operación remota. Toda la operación vamos a estar tratando de que sea digital. Entonces, esto absolutamente cambia la perspectiva de poder delimitar dónde está la información crítica, como les comentaba. Digamos, realmente de qué manera esa información crítica está siendo identificada, está siendo administrada, de qué manera la estamos resguardando. Es un tema muy importante que ahora, digamos, inclusive lo vamos a ver acá en el punto número 4. Es muy importante poder entender, ¿sí?, de qué manera, para un plan de continuidad adecuado, de qué manera esa información es resguardada, de qué manera yo voy a ser capaz de poderla restaurar ante un evento que podamos llegar a tener. Y por otro lado, el aumento de dispositivos remotos y conexiones. Ya estamos hablando que los riesgos en el análisis de riesgos son totalmente muy diferentes a los que veníamos tratando en todo lo que, en lo que son los planes de continuidad tradicionales, ¿no? Esto, digamos, cambia esta perspectiva. Los equipos de respuestas a incidentes y la respuesta de continuidad operativa deben estar mejor conectados. ¿Por qué? Los equipos, cuando tenemos un incidente, el equipo de administración de crisis y el equipo de respuesta a incidente y los usuarios deben tener un frente común, porque todos deben estar al tanto de lo que está pasando, de qué es la reacción que deben estar enfrentando cada uno, si hay que disparar o no un plan de continuidad, ¿sí? Eso lo va a tener que definir adecuadamente los equipos que están a cargo, pero para eso tiene que haber una adecuada comunicación entre los distintos equipos. Los centros de recuperación ya, digamos, son obsoletos, pero se deberán analizar los RTOs y los RPOs. ¿Qué queremos decir? Son el tiempo óptimo de retorno, vamos a decirlo así, y el punto óptimo de retorno que necesitamos, pero eso trasladados a quienes hoy están administrando aplicaciones que son de terceros. Estamos hablando en una fintech, ¿sí? Y estamos hablando que tenemos un proceso conectado con una cobranza con un cliente, y ahí tenemos una brecha de seguridad y tenemos un incidente prolongado que necesita activar el plan de continuidad. ¿Cuál es el momento oportuno para poder recuperar el punto de la operación? ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a tolerar perder? ¿Sí? Todos estos temas que antes los teníamos muy del lado, digamos, operativo dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestras aplicaciones, ahora los tenemos que sacar bien hacia aquellos proveedores que están siendo parte de la operación. Y por otro lado, el tener una nueva cultura de todo remoto es un cambio de mindset también muy importante. Vamos a tener que ver, obviamente, cuál es la mejor respuesta a incidentes de ciberseguridad. Acuérdense que
el hecho, como comentaba antes, de estar con un enfoque de client centricity, esto hace obviamente que creemos canales nuevos de contacto con nuestros clientes. Y estos canales nuevos, como puede ser el e-commerce, ¿sí? Es posiblemente ante una operación absolutamente nueva dentro de una organización, eso implica que tenemos que evaluar de qué manera estamos evaluando la respuesta si tenemos un incidente en ese mismo entorno. ¿Cómo es que estamos actuando? ¿Cómo es que lo vamos a estar, digamos, incorporando dentro del plan de continuidad? Esto es muy importante. La identificación de amenazas o potencial ataque que se esté llevando a cabo. Esto unado también con lo que hoy a la mañana comentaba Rey Tapia, ¿sí? Acerca de la ciberdefensa recargada, ¿no? De qué manera podemos aumentar la ciberinteligencia para poder tener una respuesta mucho más acorde con la identificación oportuna de amenazas y lo que esté pasando no solamente en el mercado local, sino a nivel global en cuanto a riesgos y amenazas, ¿no? Un plan de capacitación y comunicación corporativa. Esto no deja de ser un tema sensible, nada más que ahora, al estar en un esquema remoto, tenemos que estar practicando con las herramientas de colaboración que sean necesarias y continuamente comunicando de qué manera se van actualizando, porque los negocios hoy se están reinventando muy aceleradamente y en poco tiempo van adquiriendo nuevas formas de operar. Entonces es importantísimo, ¿sí?, tener esta misma evolución dentro del mismo plan de continuidad. Y por último, esto nos va a tener que alentar a hacer muchos más ejercicios continuos de pruebas, ¿sí?, para poder identificar adecuadamente si las respuestas a incidentes están siendo oportunas, si los equipos están siendo capacitados adecuadamente y si adicionalmente no hay ningún componente dentro de la recuperación, ya sea interno, externo o incluso dependiendo de una entidad que tengamos a través de un contrato específicamente como un software as a service o un internet as a service o un infrastructure as a service, necesitamos tener los disclaimers adecuados para poder dar esa respuesta en conjunto. Acuérdense que ya la operación es inclusiva con terceros y esta respuesta no solamente la tengo que dar yo, sino que también necesito la respuesta de este tercero para poder continuar con mi operación. Entonces, acá hay un tema, déjenme presentarles un ejercicio que hicimos con uno de nuestros clientes. Un cliente nuestro, nosotros tratamos de presentar de qué manera hoy la administración de riesgos tiene que estar mucho más volcada a la identificación y evaluación de activos. ¿Por qué? Porque necesito saber dónde está la información crítica, ¿sí? Si bien los procesos tienen información crítica, no solamente radica en la aplicación, en el servidor, en el software as a service, sino que posiblemente haya información dentro de los dispositivos locales de los procesos, ¿sí? Entonces es importante porque posiblemente los recursos mínimos que necesito para poder recuperar estén dentro de una laptop y necesitamos tener identificado dónde está realmente ese activo dentro de la cadena de valor. La identificación de amenazas y vulnerabilidades significativas, tener una adecuada evaluación de riesgos acá para poder tener qué amenazas son las que realmente pudieran estar sujetos dentro de los procesos de acuerdo a la operación que tengamos de la compañía end-to-end, ¿no? Desde el back office, el middle y el front office, ya haciendo conexión con nuestro cliente. Y por otro lado, hacer una evaluación de escenarios de riesgos. Es entender qué pasaría si, qué pasa si un riesgo se materializa. Esto nos permite poder, digamos, tener una mejor perspectiva de cuál es la respuesta al incidente que debemos estar manejando. Una estrategia de continuidad que sea ágil, porque en realidad ya no podemos pensar en algo tradicional, ¿sí? Esto va más allá de los elementos que hoy veníamos manejando y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado,
la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo materializado también es muy importante. Eso nos va a poder identificar, hacer una valoración de riesgo y hacer una evaluación cualitativa específicamente del riesgo para poder hacer la recomendación de cómo lo vamos a estar tratando, de cómo lo vamos a estar mitigando en principio, si es algo que va a formar parte o no de la respuesta incidente, si va a formar parte o no de la continuidad específicamente una vez activada de la continuidad operacional, ¿sí? Y si por otro lado hace falta que podamos tener una adecuada respuesta específicamente sin haber activado el plan, pero que podamos estar mitigando ese riesgo de alguna manera. Y por otro lado, hacer un reporte de evaluación de riesgos que nos permita poder ver cuáles son los riesgos más comunes en este nuevo esquema de operación que vamos a tener. Ahora, un tema que les quería mostrar, ¿sí? Acá permítanme que les quiero quitar un poquito, no sé si ustedes lo ven, pero espérenme. Acá. Uno de los temas muy, muy importantes es que obviamente en un esquema absolutamente en línea, esto es de qué manera se clasificó, vamos a decir mejor, clasificaron los riesgos, ¿sí? Vistos desde una perspectiva de un negocio en línea, ¿ok? Un negocio en línea es absolutamente end-to-end, ¿no? Donde básicamente toda la operación radica en la nube, toda la operación radica en sistemas y tecnología en nube, y por ende, ustedes fíjense que el riesgo más importante de materialización es el riesgo de ciberataque, ¿sí? Básicamente como primer punto de partida. Y esto anteriormente era algo que no teníamos mucho en cuenta, ¿sí? Inclusive ya viendo desde el escenario que estaba hablando recién un compañero mío, acá en las charlas que estábamos dando, hablábamos de cumplimientos regulatorios y muchos de las operaciones, muchas de las industrias están reguladas y tienen que dar un cumplimiento regulatorio en cuanto a continuidad. Uno de los ejemplos son la industria financiera. Si la industria financiera hoy, que depende de mucha tecnología que está basada en fintech, ¿sí? Y es lo que está atendiendo en este momento la potencialización de la industria, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que ya los riesgos están absolutamente cambiados respecto a la normalidad que venían manejando. Inclusive, fíjense que como segundo riesgo es la tecnología, que básicamente puede verse afectada por fallas de configuración, la desactualización que nombraba Rey en un principio, y pérdidas de enlace también pasa a ser un tema muy crítico en este tipo de industrias, ¿sí? Como tercer punto, la humana. ¿Por qué? Porque sigue siendo el eslabón más débil dentro de la cadena de valor, que sigue reportando muchas debilidades en las respuestas que dan hasta determinados estímulos para el robo de información. Y esto es por errores que pueden provocar el mismo usuario, pérdidas de los equipos, manipulación incluso y fuga de información que puede haber dentro del proceso que esté manejando esta persona. Por otro lado, causas externas, sí, como número 5, temas de incumplimiento.
Por número 6, los temas naturales. Si ustedes se acuerdan, los temas naturales eran los temas más importantes que afectaban a los centros de datos. Pero los centros de datos, como lo veíamos, físico, los temas naturales que pueden ser inundaciones, huracanes o cualquier tipo, me ha tocado en mi primer Business Continuity Plan que desarrollé aquí en México, donde el site principal de una compañía estaba en la zona rosa, ubicado en el mero lugar donde realmente en la Ciudad de México es absolutamente muy sísmico, ¿no? Y esto, obviamente, en ese entonces era el número uno de los riesgos, pero ahora ha cambiado radicalmente la forma en la cual tenemos que estar viendo los riesgos, y por eso yo quería tratar este tema como un tema de mucha relevancia, de mucha importancia. Vamos a hablar un poquito de estos 10 aspectos claves de continuidad en cuanto a la transformación. En principio, un tema muy importante, como les comentaba, nuevos servicios on demand, software as a service, o lo que es infrastructure as a service, debe tener disclaimers bien definidos en cuanto a los puntos de recuperación óptimo y a los tiempos de recuperación óptimo que son requeridos para mi organización, ¿sí? Independientemente de que aseguren que se va a recuperar, que tienen una, digamos, una disponibilidad del 99.9%, ¿sí? Independientemente de eso, porque estamos hablando de disponibilidad, no quiere decir que ante un evento tengamos los disclaimers adecuados que nos puedan asegurar los puntos de recuperación y los tiempos de recuperación que necesitamos para nuestra operación y obviamente para nuestro DRP específicamente. Por otro lado, considerar los nuevos escenarios de riesgo ante la nueva normalidad va a ser un tema clave para el análisis de riesgos y el Business Impact Analysis que necesitamos definir para una nueva estrategia de operación. Como tercer punto, y un tema bastante importante, es un BCP redefinido con una operación remota, ¿sí? Ya no tenemos la operación dentro del perímetro o ubicado centralizadamente, ¿sí? Esto es un tema muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para que la operación, el Business Continuity Plan, pueda activarse en forma remota? La comunicación pasa a ser un elemento clave de quiénes son los equipos de recuperación indispensables para poder recuperar un proceso. Ya como punto número 4 son los nuevos elementos claves mínimos necesarios para la recuperación del negocio. ¿Qué les comentaba anteriormente? ¿Dónde está la información crítica? ¿Sí? Independientemente de las aplicaciones, tenemos que tener identificado cuáles son los dispositivos que tienen esa información crítica ahora que estamos descentralizados, ahora que estamos llamando a convivir con nuevos dispositivos. Y eso es clave para poder tener una integración adecuada de recuperación. Obviamente nos vamos a dar cuenta al momento de que estemos haciendo una prueba, que es el momento en el cual asumimos que nuestro plan está adecuadamente diseñado, porque salió satisfactoria, vamos a darnos cuenta que posiblemente falle muchísimas veces porque no estamos considerando muchos elementos claves mínimos que son requeridos para poder recuperar la operación del negocio. Entonces, este es un tema muy importante a tener en cuenta, un tema que antes posiblemente lo teníamos absolutamente asumidos, porque cuando recuperábamos la operación, recuperábamos todos los datos de la información del sistema y preveníamos que la información la íbamos a estar resguardando en una nueva lab o la íbamos a estar, digamos, poniendo dentro de un dispositivo que pudiéramos recuperar al momento que íbamos a un centro alterno de recuperación. Pero ahora es importante poder saber dónde está y cómo la voy a resguardar para poder saber cómo la voy a estar recuperando. Y por otro lado, y esto es lo que me trae al siguiente punto, es las dependencias de recuperación. Tenemos que tener absolutamente identificados, no solamente para poder tener
como les comentaba, en la definición de continuidad. La definición de continuidad me dice que es el conjunto de actividades organizadas, ordenadas, ¿sí? Que me permite a mí, a partir de un evento, poder hacer una recuperación. Entonces, tengo que tener un orden de recuperación. No todo es importante, no todo es, digamos, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a saturar. ¿Somos el único equipo de recuperación tecnológico o somos el único equipo de recuperación que va a estar, digamos, tratando de operar su proceso? Pero necesitamos saber realmente cuál es la dependencia que necesitamos en cada punto para poder tener un adecuado control end-to-end, ¿sí? De los tiempos que necesitamos para la recuperación. Y es lo que nos demanda ahora, ¿sí? La nueva operación de la normalidad que necesitamos. Esto es importantísimo y es un tema básico para poder identificar adecuadamente si el esquema de resguardo que tenemos es adecuado. Posiblemente vamos a tener que cambiar el esquema de resguardo. Pero ahí es donde vamos a tener que balancear mucho si el esquema de resguardo va a encarecer mucho más tener un Business Continuity Plan, un Disaster Recovery Plan, esperando que se produzca una interrupción, o si realmente, digamos, eso me va a poder permitir, digamos, balancear el riesgo con la inversión que necesitamos adecuar, ¿no? Esto es un tema realmente muy, muy importante. Como punto número 6, pruebas continuas, como les decía. Como estamos aceleradamente cambiando mucha operación y como estamos incorporando nuevos robots, estamos incorporando nuevas aplicaciones, estamos incorporando, digamos, nuevos elementos dentro de la operación, es importante estar probando, capacitando, ¿sí? Y haciendo esquemas muy simulados de respuesta a incidentes. Pruebas continuas es un concepto que vamos a tener que estar incorporando dentro del plan. Antes por ahí las teníamos y para la industria financiera es al menos un año, al menos una vez al año, ¿sí? Y en algunos de los mejores casos 2 veces al año sería ideal. Pero sin embargo, el cambio tan vertiginoso que se está produciendo en la operación hace obligadamente a que estemos haciendo pruebas más continuas para poder estar, digamos, actualizando adecuadamente nuestro plan. Adaptabilidad y flexibilidad son 2 elementos fundamentales para hacer frente a una crisis. Entonces, vamos a tener que ver cómo ayudamos a la operación a no tener tanta dependencia, a tratar de que los procesos sean lo más adaptables posibles con una tecnología absolutamente mucho más disruptiva que la tradicional, que nos permita ser más flexibles ante una recuperación. Preguntaban en algún momento los temas de VPN, si los VPN siguen siendo seguros. Sí, si siguen siendo seguros seguramente, pero ya tenemos otros esquemas de conectividad que permiten mucha más flexibilidad y que no permiten tener tanta exposición, entonces, como lo que son los Zero Trust Network Access. Esos son importantes, son elementos que tenemos que empezar a estar viendo cómo transformamos también nuestra recuperación en algo mucho más ágil. Comunicación clara y oportuna entre los diferentes niveles de la organización hace que sea absolutamente indispensable para poder tener una recuperación adecuada. Eso quiere decir los distintos equipos de recuperación, ya sea tecnológicos o funcionales, y los distintos equipos tienen que estar absolutamente capacitados y comunicados y en los diferentes niveles, ya sea con los distintos equipos de seguridad, de respuesta a incidentes y de administración de riesgos, va a tener que ser clave para poder tener una respuesta adecuada al incidente. Información clave de la operación en los equipos remotos, dónde la tenemos inventariada, dónde se mueve, dónde se administra, dónde se cambia, importantísimo. Y la documentación del plan. Ya no necesitamos tener un Business Continuity Plan, un Disaster Recovery Plan en un lomo de un libro que está en un shelf dentro de nuestra oficina, porque básicamente ya no sirve. Necesitamos tener un esquema mucho más ágil de comunicación, necesitamos tener herramientas que permitan ver de qué manera vamos actualizando el plan en forma oportuna, de qué manera lo vamos comunicando y ante los cambios, ya sea de procesos,
de sistemas y ya sea de gente, es importante tener un adecuado proceso continuo, sustentable de actualización. Importantísimo para poder tener un esquema de continuidad adecuado. Estos son los 10 puntos claves que les traigo a la mesa y me parece muy importante para poder ustedes tener una mayor capacidad de recuperación ante un evento disruptivo prolongado, ¿no? Y por último, y como conclusión, en principio, número 1, contar con un plan de continuidad BCP-RP actualizado y adecuadamente comunicado, ¿sí? A las áreas claves sigue siendo un elemento importante para aquellas empresas que busquen una capacidad de respuesta más ágil y les permita ser competitivas aunque enfrenten una interrupción prolongada. Esto es dar una respuesta ágil ante un evento prolongado. ¿Sí? Sabemos que todo el mundo puede recuperarse. Los mismos áreas de TI tienen siempre la capacidad de recuperarse. La cuestión es hasta cuánto tiempo vamos a tolerar de estar con una interrupción prolongada, hasta cuánto tiempo vamos a esperar que nuestra operación pueda seguir sin producir dinero. Y eso es algo que tiene que definir el negocio, eso es algo que tiene que definir las áreas de finanzas. ¿Cuál es el tiempo de interrupción prolongado que podemos estar tolerando? Nuestro umbral de tolerancia al riesgo y nuestro umbral de tolerancia financiero, de pérdidas financieras, tiene que ser acá el balance perfecto para poder tener un adecuado Business Continuity Plan y Disaster Recovery Plan. Será clave tener en cuenta hoy dónde reside la información crítica y cómo estamos accediendo a la misma, de tal forma de poder establecer los mecanismos de recuperación necesarios para la continuidad operativa ante una interrupción. Importantísimo, como les comentaba, tener inventariada la información crítica, cómo se usa, cómo se administra, cómo se destruye, cómo digamos, se mueve, si se mueve del lugar, dónde la tenemos identificada para poder tener claridad en cómo la vamos a estar protegiendo y cómo la vamos a estar recuperando si necesitamos acceder a ellas. Nuevos servicios, nueva tecnología, nuevos riesgos. Es un trinomio perfecto que vamos a tener que tener siempre en nuestra mente ante una operación descentralizada de tener un plan de continuidad ágil, respuestas oportunas y ágiles, flexibles para poder tener un cambio en nuestro mindset de cómo vamos a responder ante un evento. Y ante estos nuevos escenarios de riesgos es clave involucrar las áreas de legal y tener en cuenta los escenarios básicamente que hoy van a proponer estas nuevas tecnologías, ¿sí? En los contratos que nos traen. Esto es importantísimo, pero tener en cuenta en nuestro mindset que no solamente ellos tienen ahora, no solamente nosotros tenemos que dar respuesta al incidente, sino que ellos son parte de la respuesta incidente. Y por el hecho de estar fuera, pero incluyéndolos dentro de nuestros procesos, es importantísimo que tengan la capacidad que nosotros necesitamos de respuesta para poder recuperar la información y la operación. Así que esto, digamos, son los temas que les comentaba, que quería, traerles a ustedes sobre la mesa. Para mí es importantísimo que estos conceptos queden claros. Espero que les haya servido, que sea un material de mucho interés, seguramente se los vamos a estar administrando. Estos son parte también de los temas de especialización que vamos a ver en el curso y también los quiero invitar a que cualquier tema relacionado con COVID-19, acá les mando la liga de KPMG donde pueden estar accediendo a cualquier material que ustedes también necesiten, con mucho gusto, y acá me quedo a la orden para cualquier pregunta que quieran comentar, que quieran hablar, y con mucho gusto la platicamos. Muchas gracias, Cristian. Precisamente pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a hacernos llegar sus preguntas o comentarios a través de la sección del botón de Q&A o a través del chat. Nos hacen ya por aquí una pregunta que dice,
¿Hace falta seguir diferenciando a nivel documentación un BCP de un DRP? ¿Son casi lo mismo ya? ¿Qué sugiere aunarlos? Eso es muy buen punto, la verdad. Decimos que es casi lo mismo porque en realidad hoy las áreas o los procesos de negocio prácticamente son quienes son los dueños de la propia tecnología que están utilizando, pero es clave que podamos diferenciar, ¿sí? Que toda esa tecnología que hoy está siendo parte de los procesos, ¿sí? También requiere de un adecuado esquema de resguardo, que requiere un adecuado esquema de administración, ¿sí? Y el DRP se especifica muy detalladamente a todos los temas tecnológicos que requieren para la recuperación. Y esto es un punto de vista absolutamente TI, ¿no? Y eso vamos a tener que seguir teniendo muchísima especialización en eso, porque si bien el DRP es parte del Business Continuity Plan, es fundamental poder tener la gente técnica involucrada en los distintos procesos por los temas técnicos que hoy son cada vez más complejos, porque la tecnología está cada vez más compleja, ¿sí? Y que requiere de mucha más especialización y que realmente, ¿sí?, es necesario poder entender cómo administrarla, cómo resguardarla y cómo recuperarla, ¿sí? Por eso sigue siendo clave todavía tener esa diferenciación dentro de los procesos. Ahora, un tema muy importante que es tendencia en los últimos años y yo creo que va a todavía acelerarse muchísimo más, es que el área de TI ya no es más un call center de incidentes. El área de TI es un broker. El área de TI es un elemento clave más de los procesos. Y hoy, como broker, va a tener un rol muy importante dentro de los procesos, involucrándose dentro de los procesos. Entonces, un esquema descentralizado de TI va a poder facilitar mucho más tener el BCP y el DRP mucho más unidos. Entonces, cuando logremos madurar en ese esquema, digamos, de un TI no centralizado y un TI de respuesta, sino que un TI de colaboración, de un TI digamos, de coparticipación dentro del proceso, eso va a facilitar mucho más a que el BCP y el DRP estén mucho más unidos y sea un solo punto de recuperación. Muchas gracias, Cristian. Me parece que ya quedó clara con tu respuesta. Por el momento no tenemos más preguntas. Seguramente en el momento de la participación con el panel estarán surgiendo algunas dudas más que podamos compartir. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos. Se cuidan y muy amable por su atención. Muchas gracias, Cristian. En representación de la TAM Business School, te agradecemos por compartir tus conocimientos y experiencias que seguramente serán de gran utilidad para todos los asistentes. Gracias a todos por su interés en seguir aprendiendo y desarrollando estrategias que mejoren su ámbito laboral. Los invitamos a conocer los programas que hemos creado para mejorar competencias y habilidades dentro de su organización. Nuestra especialización en ciberseguridad se enfoca en formar expertos capaces, dirigir y gestionar un programa de ciberseguridad en las empresas, así como interactuar con consultores y especialistas de seguridad de la información. Pueden encontrar toda la información en nuestra página web o en los links directos que aparecen en el chat de la sesión. También pueden visitar nuestra página para conocer más programas de formación profesional en recursos humanos, negocios y tecnología. Cada uno de nuestros programas otorgan a las organizaciones y sus colaboradores soluciones a la medida que les ayudarán a superar los retos de la actualidad. Para mantenerse al tanto de nuestra oferta educativa, les invitamos a unirse a nuestra comunidad en WhatsApp haciendo clic en el link directo que aparece en el chat de esta sesión.